El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos encontramos nuevamente en el canal, para transmitir una inquietud. Hoy vamos a hablar sobre la reforma que necesita la iglesia del 2020. Aquí meditando en la palabra de Dios, meditando en muchos mensajes y predicaciones que he escuchado de distinta índole, distinta línea evangélica, de distintos puntos de vista. Me ha venido a la memoria mensajes de personas, de predicadores, de gente que dice ser conferencista, que dice ser maestro de la palabra, que dice ser teólogo, que dice que se jactan de tener títulos teológicos universitarios, que se jactan de saber la lengua hebrea y griega, y que se jactan de esa manera de hablar tan elocuente, tan llena de filosofía y de lógica, como sucede hoy en día en el ámbito religioso, en el ámbito evangélico, inclusive en el ámbito pentecostal. He escuchado a muchos hablar sobre una reforma evangélica, sobre una reforma sobre la iglesia, que la iglesia tiene que ser reformada. O sea, quieren salir, entre comillas, los Martín Luteros, como en el siglo XVI. Yo me acuerdo de Juan Hus, y muchos de ustedes que estudian la Biblia y que estudian la historia y que han estudiado la reforma y han leído sobre los mártires que sostuvieron firmemente su fe en Cristo Jesús. Uno de ellos fue Juan Hus, sacerdote católico, que cuando comenzó a leer la Biblia, que era prohibido leerla, pero cuando él ascendió a obispo, si mal no recuerdo, en Praga, él se dio cuenta de la verdad de la Escritura, y el Señor tocó su corazón, tocó su vida, y se dio cuenta que había vivido y había crecido durante varios años en esclavitud religiosa. Él lee la Biblia, se convierte al Señor Jesucristo, se da cuenta que no son nuestras obras ni ritos extraños, según la tradición de cualquier país, de cualquier religión, la que hacen salvo al hombre. Y no es el dinero, no son las ofrendas, no son las limosnas, no son los distintos tipos de rezos a cualquier imagen que se le enseñaba, lo que hacía que el hombre estuviera bien con Dios o consiguiera su salvación comprando la conciencia de Dios. Él se da cuenta, Juan Hus se da cuenta, como en el 1400, que es por la fe en Jesucristo que tienes un encuentro con Dios, y que el Espíritu de Dios viene a tu vida y trata con tu vida y te revela la verdad de las Escrituras. Él comenzó a predicar eso en su iglesia en Praga, y el Vaticano lo llamó a una reunión. Los obispos lo llamaron a una reunión, y lo que hicieron fue traicionarlo, lo engañaron. Y aún así él presentó con esa gloria de Dios, presentó sus argumentos, no sus propios argumentos, no sus propios pensamientos y su propia sabiduría, presentó los argumentos de la palabra de Dios.
Y tuvo el valor la Iglesia Católica y el degenerado Papa de ese tiempo de sentenciarlo a la hoguera. Y antes de quemarlo, le dijeron que negara todo lo que había predicado. Le dijeron que se retractara de las cosas que había enseñado y solamente le salieron estas palabras: hoy sellaré alegremente con mi muerte la verdad que he enseñado, escrito y publicado. Y se encendió la hoguera. Y cuando la hoguera comenzó a arder, dijo: hoy queman a un simple ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne que jamás podrán quemar. Y cuando se encendió la hoguera, él lo que hizo fue cantarle un coro a nuestro Señor Jesucristo, cantar un himno para la gloria de Dios, mientras que ardía en fuego, y solamente cuando aún estaba calcinado se podía ver que sus labios se movían. Eso lo dice la historia, mi hermano. Entonces, 100 años después, un sacerdote alemán llamado Martín Lutero se encuentra con la misma Biblia, con la misma escritura, con el mismo acontecimiento y revela aquella situación de las tesis, denuncia al Papa y lo llama anticristo y señala las falsedades y la oscuridad en que estaba la religión y la corrupción de la Iglesia Católica. Emprende una lucha y tiene un respaldo de Dios, cumpliéndose lo que Juan Hus dijo. Y Martín Lutero despertó el corazón de muchos sacerdotes católicos y la valentía de muchos creyentes, de muchos fieles, y se inclinaron a la palabra de Dios. Comenzaron las traducciones de la Biblia en distintos idiomas. Comenzó la gente a leer la escritura, aunque comenzó una persecución terrible contra aquellas personas. Recordamos, según la historia, la noche de San Bartolomé, la noche de San Ignacio, donde a traición mataron al pueblo protestante que había decidido creer a la palabra de Dios y a la escritura, a los principios bíblicos. Eso era la reforma, volverse a los principios de la palabra de Dios, que el imperio católico la tenía secuestrada, porque aunque el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios jamás estará presa, pero como libro lo tenían secuestrado. Decían que el que leyera la Biblia se volvía loco, que solamente los sacerdotes lo podían leer y leerla en latín al pueblo ignorante que ni siquiera sabía leer en ese tiempo. Solamente los reyes, los poderosos podían tener una Biblia, aunque siempre la Biblia se propagó y las tenían escondidas y la leían escondidas y la leían por porciones y traducían porciones de libros de la Biblia y así sucesivamente. Pero no pudo la Iglesia Católica, no pudo Satanás, no pudo ni ninguna influencia oscura poder destruir y cerrar las Sagradas Escrituras. La reforma del siglo XVI fue porque alguien leyó la Biblia y comparó. Y bueno, se critica a Martín Lutero, pero tuvo el valor, tuvo la decencia de decirle a Europa, al Vaticano y a todo aquel la verdad de la Escritura, que nadie se salva por ritos, ni por imágenes, ni por formalismos humanos, sino por lo que dice la palabra de Dios, por creer a la palabra de Dios. Una reforma bíblica es lo que le hace falta a la iglesia.
estos predicadores que les mencioné al principio, no los nombres, pero usted los conoce porque viven con esa idea que la iglesia necesita una reforma. Y la palabra reforma lo que significa es modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Entonces, ese es el término secular. Pero lo que hizo Juan Hus, lo que hicieron muchos reyes en Israel, en el tiempo que Israel cayó en apostasía, lo que han hecho que surjan muchos avivamientos, no es cambiar la palabra, porque eso es lo que dan a entender los predicadores hoy en día. Y mi inquietud es esa, porque estoy conduciendo otro estudio bíblico sobre la cristología según la Biblia. Por esa misma razón que la gente se pone a hablar tantas cosas, anulando la palabra de Dios y usando huecas sutilezas, vanas palabrerías. Entonces se ponen a hablar de una reforma, que la iglesia necesita una reforma. Pero ¿sabes cuál es el plan de ellos? De esos predicadores, de esos conferencistas, de esos que se dicen teólogos. ¿Sabes cuál es el plan de ellos? Y lo dicen claramente: anular la palabra de Dios. O sea, ¿cómo le vas a hacer una reforma a la iglesia evangélica anulando la Biblia? Porque ahora la Biblia, en algunos pasajes, ofenden a ciertas personas importantes, ofenden a ciertas personas amaneradas, ofenden a ciertos individuos que son famosos. Entonces no pueden llegar a los pies de Cristo por la dureza de la Escritura. Fíjese, ¿qué clase de mensaje, qué clase de predicación está escuchando usted? ¿Qué clase de estudios bíblicos está escuchando usted? Porque hay una diarrea de predicadores y son famosos y tienen bastantes seguidores y ya pasan del 1.000.000 en YouTube hablando de reformas, que la iglesia necesita ser reformada, que la iglesia necesita ser transformada, siempre diciendo que hay que hacer cosas nuevas, siempre diciendo que hay que alejar algunas cosas de la Escritura para poner filosofías, para hasta usar métodos humanos, métodos que son religiosos, para que las personas se sientan bien en la iglesia, para que las personas se sientan aceptadas en la iglesia, para que las personas puedan entrar al templo. Así no es una reforma bíblica, mi hermano. Así no es una reforma bíblica. Estamos delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no necesita una reforma. Los evangélicos son los que necesitan una reforma. La Biblia no necesita una reforma. Es la gente que no lee la Biblia. O sea, planean hacerle una reforma a la iglesia, llamando extremistas a los pocos que viven la palabra de Dios, a los que todavía hablan del infierno, a los que todavía hablan de la cruz de Cristo, de la cruz del Calvario, a los que todavía hablan de la santidad de Dios, no de la santidad externa, porque vamos a hablar de muchas cosas. Porque cuando se habla de una reforma, la gente se centra en cambiar los métodos de la iglesia, en cambiar las aptitudes de la iglesia, en cambiarle la identidad a la juventud de la iglesia, a los nuevos predicadores. Esa es la reforma que ellos están tratando de hacer, una reforma que ha llevado a muchos a unirse con la iglesia católica, porque están igual que el comunista ese que tiene un puesto de papa allá en el Vaticano
que es comunista, ateo, que ha tenido el valor de decir que hay que cambiar la Biblia, que la Biblia es un libro que ya no cabe en este mundo. Será para él que está endemoniado, que es un ateo, que es un comunista. Pero, y muchos predicadores de índole pentecostal, entre comillas, y de otra clase, bueno, le siguen la corriente, le siguen el juego al mismo diablo. Una reforma sin la Biblia. O sea, para ellos, hoy en día, el problema es la Biblia, la palabra de Dios. Sí, mírelo, léalo. Yo he escuchado a estos predicadores de hoy en día, por eso es el mensaje, la inquietud de lo que he visto a través de las redes sociales y de los programas de radio y de televisión, que se comienzan a hablar de la Escritura y que Dios es real y que Dios es bueno y que Dios envió a su Espíritu Santo, pero ya esas cosas no pasan hoy en día, dicen. Ya Dios no hace eso, ya eso no se manifiesta. Comienzan a anular la palabra de Dios. Otros comienzan a sustituir el mensaje evangelístico, mezclándolo con el mensaje de la tolerancia, que todos caben en el arca de Noé, sin arrepentimiento, sin transformación de Dios, sin experimentar el poder de Dios, y entonces tienen iglesias grandes de miles y miles de perdidos. Hermano, pero ¿por qué dice eso? Ya yo voy a seguir hablando. La iglesia necesita una reforma. Toda la iglesia en general necesita una reforma. Pero hablan de reformas sin la palabra de Dios. Mi hermano, primero quiero decirle algo. Jesucristo se vació de toda su gloria. Murió en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día. Se le reveló a sus discípulos de forma contundente y les dio promesas y señales que son vigentes hasta el día de hoy. Dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y como mi Padre me envió, yo os envío. Y al apóstol Juan le dijo: mira, yo soy el que vivo para siempre, el que estuvo muerto y vivió, y ahora vuelvo a vivir. Y tengo dominio sobre todas las cosas porque lo recibí de mi Padre. Usted lee Apocalipsis y se da cuenta de todo eso y ve el carácter del Hijo de Dios glorificado, dueño de la iglesia, que es su cuerpo y Él es la cabeza, que es su novia, una virgen santa y pura, no solamente de simbolismo, sino de una realidad sobrenatural y de un testimonio contundente. Entonces, ¿de qué reforma están hablando esos predicadores? ¿De qué reforma? Porque yo los escucho hablar. No los voy a nombrar porque no soy partidario de dedicarle videos ni nombrarlos ni nada de eso. Porque algunos son extremadamente liberales, otros son extremadamente conservadores, que llegan a pisar el legalismo y también le hacen el atentado a la palabra de Dios. ¿Qué es una reforma? La reforma de la iglesia tiene que ser bíblica totalmente, llena de la Escritura. Entonces, no se puede cambiar el evangelio en una reforma, sino al evangélico, al que profesa que es cristiano, al que profesa que conoce a Dios, que está bautizado en agua, que dice que tuvo un encuentro con Dios. O sea, hay que mirar bien lo que se está diciendo, hay que escuchar bien lo que se está diciendo, porque ahora hay una iglesia tolerante que se le olvida que se le escribió a 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y tienen la osadía de decir que ya eso no vale. Tienen la osadía
o la ceguera espiritual o la estupidez de decir que ya eso no vale, que eso era para un determinado tiempo. Dicen tantas cosas, mi hermano, que no concuerdan. Tantas cosas que, o sea, quieren un avivamiento y hablan un avivamiento, pero sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la palabra de Dios. Eso no es avivamiento. Y lo que tenemos hoy en día es una iglesia como la de la Odisea, una iglesia como la de Sardis, muertas, sin conocer a Cristo, sin conocer la palabra de Dios. Hablan de una reforma y de que los jóvenes sean algo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando ni siquiera la juventud hoy en día se sabe la Biblia, no lee la Biblia, vive metida en el internet viendo estupideces y memes y ni siquiera se saben versículos de la Biblia, ni siquiera saben por qué son cristianos. Es más, tienen el título de cristiano o algo porque tocan la batería en la iglesia o porque tocan la guitarra en la iglesia, pero viven como la gente del mundo porque la reforma que esos predicadores han impuesto es invalidar la palabra de Dios. Jesús, cuando vino a esta tierra, lo dijo claramente: no penséis que he venido para abrogar la ley, sino para hacerla cumplir. He venido para hacer cumplir la ley. Y cuando tuvo ese choque con los fariseos y con los saduceos, a los fariseos les dijo en el capítulo 7, verso 9 del Evangelio de Marcos, le dijo a los fariseos: vosotros invalidaste la palabra de Dios para imponer vuestras tradiciones y las costumbres de los ancianos. Se los dijo. A los saduceos les dijo que no creían ni en ángeles ni en la resurrección. Les dijo: vosotros erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Están llamando a la iglesia a una reforma sin la Biblia. Mentira, eso es mentira. Ese es el fracaso total. Buscando multitud, buscando números. Pedro no se ganó esas 5,000 almas por andar diciendo boberías y estupideces, ni luego esas otras 3,000 por andar diciendo boberías y tonterías. Él les dijo: vosotros matasteis al autor de la vida, pero Dios le resucitó de los muertos para que salgáis de esta perversa generación corrupta y adúltera. Se lo digo, ahí está el libro de los Hechos. Y ellos dijeron: varones, ¿qué haremos para ser salvos? Y él les dijo: crean en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Y vinieron y se entregaron. Pero anular la palabra de Dios. Los mensajes, esos que hablan de reforma, ¿cuáles son sus mensajes? Basados en fantasías. A veces ni abren la Biblia. Y ponen de protagonistas a filósofos, a presidentes de la historia, a poetas, a literarios, y rara la vez que ponen como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no les sirve a ellos para hablar de dinero, para hablar de prosperidad, para hablar de grandeza, para hablar de empresas. No les conviene citar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como dijo el apóstol San Pablo, que negarían al Señor que los rescató. Porque estas personas llegaron al conocimiento del Evangelio fue por la predicación de la palabra, por la oración, por el ayuno, por la búsqueda con Dios. Pero ahora dejaron de predicar la Biblia y comienzan a imponer filosofías, palabras modernas, basándose no en el poder de Dios, sino en la tecnología y en espectáculos que son iguales a los del mundo. Ellos son los que están pidiendo una reforma. ¿Reforma de qué? Están pidiendo es anular la palabra de Dios. Mi hermano,
y uno tiene que decir las cosas. Lo hace la iglesia liberal, lo hace la iglesia conservadora, lo hace la iglesia que dice tener rótulo de santidad. El problema aquí, como el testimonio que el Señor me da, es que los hombres están decidiendo por Él y no por su palabra y por su espíritu. Usted lee el capítulo 13 y el capítulo 15 del libro de los Hechos. En el capítulo 13 dice la Biblia que cuando todos estaban buscando al Señor, el mismo Espíritu Santo se dejaba oír su voz diciendo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El mismo Espíritu Santo, dice Lucas, y dijo el Espíritu Santo que apartaran a Bernabé y a Saulo. En el capítulo 15, cuando Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, envía aquella carta a los gentiles, les dice claramente: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros otra carga, sino esta, que os atengáis a lo sacrificado a los ídolos y a fornicación. Por lo demás, pasadla bien, no comáis sangre. O sea, la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuál es la reforma que ellos hablan? A mí me parece. El amor basado en la tolerancia y no en la escritura y en la palabra de Dios. Entonces, esos que aparentemente hablan de amor comienzan a atacar a la iglesia conservadora, y la iglesia conservadora comienza a atacar a la iglesia liberal, pero ambos se atacan con la lógica y el a mí me parece, y en la decencia y en la moral, excluyendo al que de verdad reforma y cambia todas las cosas, que es el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo dice en Mateo, como lo dice en Juan, como lo dice en Marcos. Ese idioma del a mí me parece, del que esto significa esto, porque a mí me da la gana que signifique, ha llevado a la iglesia a un momento de oscuridad, de herejía y de apostasía. Y yo quisiera que alguien de la posición que sea me llegue a decir a mí que no hay una iglesia frustrada, una iglesia confundida, una iglesia con las manos atadas, porque andaba viviendo de fantasías y de espectáculos hasta que vino una situación como esta que no se la esperaban, porque la iglesia no tiene comunión con Dios. La iglesia es de Dios, es victoria. Dios la salvó. Es más, el Señor Jesucristo dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La condenación eterna, el Hades, la iglesia jamás irá al Hades. Pero una iglesia que hoy en día no tiene comunión con Dios, una iglesia que no lee la Biblia, predicadores que no usan la Biblia, que no usan la escritura, que no usan la palabra de Dios, que es inspirada totalmente. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Usted no puede anular la palabra de Dios. Usted no puede decir que una cosa de la Biblia sirve y que la otra de la Biblia sirve, que las cartas de Pablo son las que sirven, que las cartas de Santiago son las que sirven y las de Pablo no, que Pedro no sabía leer y era del vulgo y no sabía lo que decía. No, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en Apocalipsis es más interesante el asunto, porque el Señor le dice a Juan, Dios el Padre le dice a Juan: estas palabras son fieles y verdaderas. Y le dice: mira, el que le quite a estas palabras, yo borraré su nombre del libro de la vida. El que le quite, el que le agregue a esta palabra, yo le voy a agregar las plagas que están escritas en este libro. O sea, y usted ve ahora una iglesia totalmente frustrada
porque es una iglesia que se le enseñó a no leer la Biblia. Este es el testimonio que Dios me da. Yo sí quisiera que alguien me lo replicara. Una iglesia, vuelvo y repito, que se le enseñó a no leer la Biblia. Porque cuando un creyente no lee la Biblia, cuando una congregación no lee la Biblia, es fácil de engañar. Es fácil de llevarla de un lugar a otro. Cuando alguien famoso supuestamente comienza a decir que la Biblia, lo que dice no lo quiere decir, y como la gente cree a todo lo que oye, como dice el apóstol Pablo, que se amontonan a escuchar a tipos burladores, a tipos que se burlan después que terminan de predicar la palabra, se burlan porque dicen tantos disparates que ni ellos mismos se lo creen. Pero como dice el dramaturgo inglés William Shakespeare, no hay peor cosa que la ignorancia, la carencia de la verdad. Y no solamente eso, el libro de Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Entonces, ¿de qué reforma habla? Porque Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel: por cuanto has desechado la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado a ti para que no seas rey. Desechaste la palabra, Jehová te ha desechado. Yo no sé qué quieren decir esos predicadores con la gloria de Dios, o con la reforma, o con un nuevo mover, o con un nuevo avivamiento, cuando ese mismo Dios le dijo al sacerdote Elí: yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí, pero yo nunca tal haga, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en nada. La reforma tiene que ser bíblica. La reforma tiene que ser basada a la palabra de Dios. No un avivamiento de ¿qué? De multitudes perdidas. Un avivamiento de ¿qué? De canciones sin la presencia de Dios. Una reforma de ¿qué? De mensajes filosóficos que solo hablan de la tolerancia y de cómo hacerte millonario y de cómo hacerte famoso y que naciste para ser grande. Mensajes antibíblicos, el orgullo completamente disfrazado. La vanagloria de la vida se metió en los púlpitos y ahora les llaman conferencistas, les llaman profetas, les llaman evangelistas, así que hayan dicho cosas que no se les cumplieron y hayan quedado en pena, como los que dijeron que el coronavirus desaparecería en febrero, como los que dijeron que el 2020 iba a ser la gloriosa manifestación de los profetas y de aquellos, y que Dios te tenía para ser grande, y todavía usted se la pasa escuchando tantos mensajes que están lejos de la palabra de Dios. El Señor exige en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, exige su palabra. Su palabra. El Señor le dijo a Josué: vas a entrar a la tierra prometida. Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles y nos dice a nosotros: permaneced en mi palabra y yo permaneceré en vosotros. El que guarda mi palabra pasará de muerte a vida, y yo le voy a resucitar en el día postrero. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la palabra del Hijo de Dios,
el Nuevo Testamento, todo eso está allí para nosotros, para vivir para Dios, para que por encima del número haya la salvación de Dios. ¿Cuál es la promesa más grande en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sabes cuál es la reforma bíblica? No es la misma reforma de los países, la misma reforma de los políticos, porque aunque la Biblia es un libro literal, no es un libro secular, no es un libro que lo borras y lo vuelves a escribir, es la palabra de Dios que permanece para siempre. Y el que le haga un atentado terrorista a la palabra de Dios, siempre le caen los juicios de Dios. Siempre. Ahí está, Hitler lo mandó a quemar, Stanley. Los papas de la mal llamada Santa Inquisición. ¿Y dónde están esos diablos? Están en el infierno. ¿Y a dónde van a ir muchos predicadores? Al infierno. ¿Por qué? Por anular la palabra de Dios. Por dejar el mensaje de los apóstoles del Señor. Por dejar el mensaje completo de la gracia de Cristo. Por dejar la Escritura y cada consejo que nos da en cada etapa de nuestra vida. Tengo muchas cosas que decir aquí que Dios me hizo anotar. Y son cosas tremendas, mi hermano. Pero quiero llevarlos a la Escritura. Quiero llevarlos al capítulo 29 de Segunda de Crónicas. Porque la iglesia necesita una reforma, pero una reforma según la Biblia. No según estos degenerados que hablando bonito y hablando de manera elocuente y palabras muy decentes, extremadamente decentes, llaman a una iglesia tolerante, a una iglesia social, que piensan que esto es un club social, a una iglesia que tolera pero que no transforma, a una iglesia que permite pero que no corrige, a una iglesia que acepta a las personas como estén pero que no las levanta ni deja que el Cristo de la gloria la levante. Entonces, cuando me vino a la mente lo de las reformas y de la reforma bíblica, me vino el capítulo 29 de Segunda de Crónicas. El capítulo 29 de Segunda de Crónicas nos encontramos al rey Ezequías, el hijo del rey Acaz de Judá, Acaz, que era un rey malo, malvado, Acaz. Pero dice la Biblia que Ezequías no era así, que Ezequías era respetuoso de la palabra de Dios, que Ezequías, por la gracia de Dios, porque eso fue un momento de gracia, porque si Judá seguía en ese pecado de apostasía, lo que lo llevó el rey Acaz, los asirios iban a destruir Judá y Jerusalén. Pero este rey a los 25 años se dio cuenta de algo. Dijo, esto no es lo que dice la ley de Jehová. Esto no es lo que dice la palabra de Dios, ni lo que pasó aquí. Esto está mal, dijo. ¿Cómo comienza una reforma? Reconocer que no se está haciendo la voluntad de Dios. Así comienza una reforma bíblica.
¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Buscar que la voluntad de Dios nos sea lo primordial. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que necesitamos en esta hora? Y lo que necesitamos en esta hora es conocer cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12 lo dice. Vio lo importante que es conocer la palabra de Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, grato, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es una reforma. Empezar cuál es la voluntad de Dios. Porque la iglesia está caminando a su propia voluntad. Una iglesia que le hace caso a los gobiernos. Una iglesia que le hace caso a los políticos corruptos, homosexuales, de endemoniados, drogadictos. Es una iglesia que no sabe lo que es la voluntad de Dios. Una iglesia que vive bajo las reglas de este mundo. Es una iglesia que no sabe lo que es la voluntad de Dios. Que no sabe lo que Dios quiere para ella y lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y es una iglesia que estamos viendo hoy en día. Bueno, mire nada más. A John MacArthur, el gran predicador, lo piensan meter preso porque no cerró su iglesia. Pero nadie dice que se le están muriendo los creyentes de coronavirus. No se le están muriendo. Hay un pastor que lo quieren sentenciar en Estados Unidos a 3 años de prisión porque en ningún momento cerró su iglesia. Y vaya a ver, no tiene enfermos de coronavirus. Entonces, ¿qué? Los demás están diciendo hay que sujetarnos a los gobiernos del mundo. Los gobiernos son malos. Los gobiernos son corruptos y son enemigos de la iglesia de Jesucristo y de la palabra de Dios. Mire las noticias. Mire las noticias. Entonces, ¿qué clase de reforma está pidiendo usted cuando la gente no comprueba cuál es la voluntad de Dios? Aquí está el ejemplo, 2 de Crónicas 29. Léalo completamente. Y el rey, ¿sabe qué hizo? Con el conocimiento de la palabra y de la ley de Dios y de los ritos de Moisés en aquel tiempo, se le acercó a los sacerdotes. Mire lo que dice el verso 3. En el primer año de su reinado, Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. Una reforma bíblica se trata de reparar, no de tolerar. No de decir, pobrecito, eres homosexual, aquí te tenemos. No, es reparar, pobrecito, eres homosexual. Jesucristo te ama y te va a cambiar, te va a transformar la vida. Te va a sacar el demonio, te va a sacar ese complejo, te va a libertar de esa condición pecaminosa. Reparar las puertas. No tolerar ni cerrarle las puertas, porque la iglesia liberal tolera y la iglesia legalista condena. Y hay iglesias en que no permiten que se conviertan los homosexuales, ni las lesbianas, ni las prostitutas, y porque les da asco. No aceptan a los drogadictos, no confían en personas que saben que han tenido una vida mala y no les permiten cambiar, no permiten que el poder de Dios fluya en esas vidas. Es que el problema no se trata de los mundanos y de los conservadores. El problema es que el hombre ha impuesto su propia reforma, alejando a las personas
de la Escritura, del conocimiento de Dios y del poder de Dios para imponer sus propios pensamientos. Lo hace toda la iglesia en general. Lo hace. Le cierran las puertas a las personas y le toleran el pecado a las personas. Pero la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una iglesia que perdona pecados, porque Jesucristo dijo, a quien le remitieran los pecados, le serán perdonados. Y por todo el mundo y predicar de este evangelio a toda criatura, a todos. Y la gente necesita del poder de Dios. Este hombre buscó la voluntad de Dios, llegó al templo, reparó sus puertas, reparó las puertas de la casa de Dios, él. Y dice el verso 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Reunió a los representantes de Dios y les planteó el problema. Le dijo, aquí está pasando algo malo. Aquí está pasando algo malo. Aquí está pasando algo terrible, mi gente. O sea, el rey, el político, pero temeroso de Dios. Por eso es que la política que no tenga temor de Dios es sucia, propensa a actuar, a destruir las naciones. Pero este era temeroso de Dios y lo reunió. Ustedes son los sacerdotes, ustedes son los representantes de Dios. Necesitamos arreglar esto. Necesitamos volvernos a Dios, a la palabra de Dios, a las cosas del templo, a las cosas de la iglesia. O sea, una iglesia derrotada, porque mi hermano, hay una iglesia derrotada, hablando en términos generales. No lo hablo por la iglesia que me congrego yo. Mi pastor, de verdad, sin ser lisonjero, es un guerrero, es un hombre que quiere de verdad. Que muchos jovencitos que dicen tener ministerio y que son profetas y que son evangelistas y que se la dan de grandes predicadores porque tienen elocuencia, quedan avergonzados delante de él. Siempre para adelante, él siempre para adelante. Yo no lo digo por él ni por otros que conozco yo, pero el asunto es en términos general una iglesia que descansó en el internet, donde el evangelio no llega a todo el mundo. Mire las conexiones nada más y mire las visitas, pero vaya a ver a esos sinvergüenzas hablando estupideces y hablando cosas barbaries, negando al mismo Señor Jesucristo. Millones de visitas. ¿Por qué? Lo reunió, le dijo, aquí está pasando algo malo. Mire, verso 5, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Muchos corazones inmundos, mi hermano. Muchos corazones sucios. ¿Cómo es posible que uno vea estadísticas y ministros en escándalos de pornografía, en escándalos de prostitución? No voy a meter a los sacerdotes, que son la cuna de la pedofilia, no los voy a meter ahí porque ellos no tienen parte con Dios. Pero ¿cómo es posible que gente que dice ser ministro de Dios, que dice ser predicador, juventud que dice ser que Dios lo tiene para esta hora y para cosas grandes, no sepan la palabra y estén enviciados? Tienen el corazón lleno de mujeres de Dios, tienen el corazón lleno de novelas, tienen el corazón lleno de cosas absurdas que alejan de la palabra de Dios, que saben que la palabra de Dios no les permite. ¿Por qué el corazón de los jóvenes en la iglesia está lleno de inmundicia? Por lo que dijimos al principio, no hay quien los ponga a leer la Biblia. No hay quien los ponga a leer la palabra de Dios. No hay quien los ponga a meditar en la Escritura, a reunirse, a hablar. Payasadas lo que ve uno.
sea que, mire mi hermano, esa cosa que el último avivamiento que Dios prometió, Dios no le prometió a nadie último avivamiento. Dios prometió derramar de su espíritu sobre toda carne, y Jesucristo lo dice en el capítulo 18 de Lucas. Si ustedes se ponen a orar día y noche a vuestro Padre que está en los cielos, Él va a derramar su Espíritu Santo. Lo ve usted en el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo ve usted en el capítulo 4, verso 23 del libro de los Hechos, y usted ve allí que los que viven la palabra de Dios son los que reciben del poder de Dios. ¿Oyó? Mi hermano, esto es un llamado. Esto es un llamado. Esto es un llamado para que se vuelva a la palabra. Yo no sé si usted está practicando algún pecado, si su corazón es inmundo, yo no sé. De verdad, eso sería juzgarle. Pero una cosa que sí sé, que a Dios no lo podemos engañar. Que lo que hagamos en tinieblas, Dios lo muestra a la luz. Y lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que vamos a dar. Si usted tiene su corazón lleno de resentimiento, si usted tiene su corazón lleno de inmundicia, si usted tiene su corazón lleno de chisme, de falsedad, no importa que usted use camisita y corbata, no importa que usted use la falda hasta los tobillos, usted está mal con Dios y necesita ser reformado por la palabra de Dios, porque la falda y el pelo largo no salva. Yo soy 100% conservador y le aseguro que soy 100% de índole pentecostal, pero la falda larga no salva, ni el pelo largo salva, ni tener corbata roja o amarilla o camisa manga larga salva. Por eso en mi canal a veces predico con mi chaqueta, con mi busito, para que la gente, a ver qué me va a decir la gente. Pero eso no salva. Lo que salva es un corazón limpio por la sangre de Cristo. Un corazón limpio de inmundicia, de morbosidad. Un corazón limpio de vicios contra naturaleza. Pero eso solamente lo hace Dios en la vida del creyente. Sí, porque usted no se salvó. Sí, porque usted no fue que tomó la decisión. Ay, me voy a meter evangélico porque eso es bonito y me gusta cómo visten las mujeres y me gustan cómo visten los jóvenes. Si es evangélico, por eso está perdido. Yo no se vaya a morir así. No, que me bautizaron. ¿Y qué? Es sacar del corazón la inmundicia, sacar del corazón el pecado, sacar ese mensaje tan mentiroso de la tolerancia, que eso lo hace la ideología de género, que se va a meter en las escuelas donde están sus hijos, se está metiendo en Colombia, se metió en el Perú, se metió en Estados Unidos, y mire a dónde está llevando todo esto por una iglesia pensando que reformar es anular la palabra de Dios. Aquí tiene el ejemplo de este rey. Vengan acá, los llamó. Vamos a hacer una reunión. Estamos mal. Estamos mal, les digo. Estamos mal con Dios. Queremos agradar a los hombres, porque ese es el mensaje. Querer agradar a los hombres. Venga, que el evangelio es bonito. Venga para acá, que Dios tiene planes con usted y usted nació para ser grande. Ese es el mensaje. Desmiéntame para yo mostrarle tantos videos. Ese mensaje de que ven que usted tiene un porte de que Dios puede usarlo. Póngase camisa manga larga y corbata para que vea. Venga, que usted es tremendo cantante y lo necesitamos en la iglesia para que le enseñe a bailar y a danzar a las muchachas en la tarima, a hacer el ridículo delante del mundo, a tratar de agradar a los hombres. Antes de seguir con Ezequías, quiero citarle el libro de los Hechos, el capítulo 24. Hechos, capítulo 24. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 24. Pablo le está predicando a Félix. Capítulo 24, verso 24. Pablo está preso por la palabra de Dios.
por predicar que Jesucristo es el Señor y que en ninguno hay salvación y que hay que escapar de esta perversa generación. Mire, fíjese por lo que Pablo está preso y lo que Pablo sigue predicando preso. Y fíjese que ese mensaje hoy no lo están predicando poquitico. El que está predicando ese mensaje completo, porque el mensaje de la Biblia es completo: salvación, vida eterna, hablar del infierno, hablar de la condenación, hablar de que los hombres tienen salvación y que escapen de este mundo. Mire, Hechos capítulo 24, verso 24. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se aterrorizó y dijo: vete por ahora, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mire, los temas que Pablo le tocó aterrorizaron a Félix. Temas que los predicadores hoy no usan. Ninguno de ellos. Estoy hablando de esos famosos que están diciendo que hay que hacer una reforma. O sea, ¿reforma de qué? O sea, usted es evangélico, usted es evangélica. Usted no va a cambiar el evangelio. El evangelio lo cambia usted. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Los hombres no quieren predicar que el hombre es pecador por naturaleza y que el hombre es culpable de juicio y que el hombre, su culpabilidad lo llevará a la perdición. No quieren predicar ese mensaje. El mensaje que predicó Juan el Bautista, el mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que predicaron los apóstoles. Mírenlos ahí, miren. Ahí está. Y Pablo, y puedo citarle otras más, Pedro le dijo: sálganse de esta perversa generación. ¿Y qué están predicando hoy? Hay que ser amigos del mundo. Hay que ganarnos al mundo. Jesucristo lo dijo. Ciego. Jesucristo lo dijo: el mundo os aborrecerá porque a mí me aborrece. A mí me aborreció primero. Y va a llegar la hora que cualquiera que los mate va a pensar que está honrando a Dios. Pero entonces no pasan estas cosas porque les da miedo hablar del juicio, de la justicia, del dominio propio que Dios nos da por su Espíritu Santo, del equipamiento del Espíritu Santo que han hecho maestros, supuestos maestros de la palabra famosos, que como digo, no los voy a nombrar, pero comienzan a hablar de la Biblia teológicamente para después decir que ya eso no se vive, que ya eso no va a pasar, que no van a existir evangelistas como Felipe, que no van a existir apóstoles y predicadores como Esteban, que ya profetas no hay, cuando en el libro de los Hechos se apareció una compañía de profetas completamente, mi hermano, enemigos totalmente de la verdad de Dios, de la verdad bíblica, de la voluntad de Dios. Entonces, como estos mensajes ya no se predican casi, suenan como si fueran mensajes y lo hacen ver así. Mensajes que no tienen amor, así lo hacen ver ellos. Mensajes que no son necesarios porque asustan a la gente. Mensajes que no se pueden predicar porque después la iglesia no crece. La iglesia no es para crecer, la iglesia es para que la gente sea salva y venga al conocimiento de la verdad, que Dios determinó destruir este mundo y hacer nuevas todas las cosas, y que por Jesucristo hay vida eterna y que uno vive conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la reforma de la Biblia, porque otra reforma no te va a salvar. Anular las palabras del Señor Jesucristo no te van a salvar.